El día de hoy estaremos hablando sobre los tarascos o también conocidos como purépechas. Estaremos abarcando un poco sobre su concepto, dónde estaba extendida y sobre todo la importancia de este video, lo que abarca la educación en esta. Bueno, considerando que el reino tarasco se extendió a los estados de Guanajuato, Colima, Jalisco y Nayarit, y que desde los tiempos remotos tuvo que reducir su hábitat por la presión bélica de grupos indígenas limítrofes. El origen de los tarascos o purépechas, más que el de otros grupos étnicos, se pierde en la lejanía prehistórica, y no hay sino leyendas que lo explican, ciertamente poco satisfactorias. Se dicen también que provienen del norte como las demás tribus, hablando de Alaska y más allá. ¿Existe alguna otra leyenda de que peregrinaron del sur, del Perú o de Bolivia? Esto es porque hay vestigios tarascos o muy parecidos con una cultura muy semejante o de un tronco común en esos países. Hay quienes sostienen la tesis de que esta última conclusión se debe a que los tarascos pudieron llegar hasta el lejano sur y refluyeron en ese hábitat. Por otro lado, el saber de los tarascos involucraba conceptos sobre la vida y la muerte, el mundo y el hombre, el origen de las cosas y su destino, la existencia de principios divinos o de un ser supremo. El sentido religioso impregnaba todas las manifestaciones de la vida, pero de modo que permitiera al hombre orientar, ensachar y enriquecer su existencia. Es así como desarrollaron los principios de la conducta, la organización social y política, la economía, el trabajo, la educación, las artes, las ciencias y las técnicas. Los tarascos no eran constructores, por eso no nos legaron monumentos arquitectónicos como los aztecas y los mayas. Pero su cultura alcanzó un alto grado de evolución, logrando otros rasgos acentuados, su poder creador expresado en la música, la pintura, la danza, entre otras, y también en su capacidad de renovación constante. Por último, antes de pasar a hablar sobre la educación de esta cultura, hablaremos de otro rasgo pero no menos importante, lo cual es aquel que la define como una de las más integradas desde el punto de vista humano. Para lograrlo, contribuyó sin duda a la propia unificación natural del hábitat. Esto tenía como consecuencia el intercambio de productos, la provisión de materias primas y el comercio con todas las zonas. Había el cultivo de la tierra, la domesticación y cría de animales, la caza de patos, venados y codornices, la pesca, la recolección de semillas y plantas, haciendo que la dieta alimenticia de los tarascos fuera una de las más completas del continente. Pasando del lado de la educación no era confiada a una institución en especial, sino a la acción difusa y espontánea de la casa, taller y la comunidad entera. Desde las espaldas, asegurado con el rebozo, como es de costumbre hasta la fecha, el niño lactante acompañaba a la madre en sus ocupaciones y se impregnaba del ritmo y forma de vida social. Cuando el niño bajaba de las espaldas de la madre, se consagraba a sus juegos, pues tanto los niños como las mujeres gozaban de mucha consideración. A partir de los 7 años, los niños y las niñas acompañaban al padre y la madre en sus respectivos trabajos. La única institución educativa que, según opinión del ilustre antropólogo y doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, existía entre los tarascos y no en algún otro grupo étnico del país, eran las llamadas cuataperas o guatapera. Esta institución social estaba destinada a la mujer, pues su influencia ocupaba una posición social muy importante. Era agente activo del mercado y la economía, así como de la producción y laboriosidad. La guatapera era una institución destinada a regular un rito de paso de la niña al estado de mujer. Ahí se preparaban para el culto a sus dioses y también para ciertos menesteres domésticos, hilar, tejer, preparar alimentos. La guatapera contaba con un templo y habitaciones numerosas. Era también hospedaje para viandantes y centro de reunión de la comunidad. La educación de los tarascos es una educación muy especial y única. Esta educación se basa en la cultura y tradiciones de los tarascos. Educación de los tarascos. Los tarascos son un pueblo indígena que habita en la región de Michoacán, México. La educación de los tarascos está muy enfocada en la familia y en la comunidad. Los niños aprenden mucho de sus familias y de la comunidad en la que viven. Los tarascos creen que todos los niños deben aprender de todo, pero especialmente de lo que les gusta y de lo que les interesa. Los tarascos también creen que la educación debe ser muy flexible y adaptarse a las necesidades individuales de cada niño. Cabe mencionar que algunos de los valores más importantes en la vida de los tarascos son el liderazgo, el compromiso, la innovación, ética profesional, el espíritu de servicio, el trabajo en equipo. El ser humano es el factor fundamental del quehacer institucional, constituyéndose en el valor central para incidir en su calidad de vida.
El proceso educativo es institucional para las clases dominantes, teniendo como base las costumbres y oralidad. Por un lado, la educación destinada para la nobleza indígena operaba a través de las casas de los sacerdotes, casa del águila, casas de encerramiento y casas de los muchachos, donde se educaban e instruían a los sacerdotes nobles, guerreros, doncellas de linaje y caciques. Su objetivo era formar niños devotos de los dioses y fieles Kazonsi. Sería el principal objetivo de la educación en los primeros años de los niños. Tenían un gobierno teocrático. El rey al mismo tiempo era la autoridad política suprema, representaba también a la religión. Su deber principal consistía en mantener el culto al dios Kurikaberi. La sucesión al trono era hereditaria entre los mismos miembros de la familia real, como hijos, hermanos, sobrinos del rey. Eran politeístas y consideraban a la vida en 3 espacios separados. Su escritura fue pictográfica y se registró en sus códices. Su sociedad se regía por sacerdotes, por nobles, comerciantes, artesanos y campesinos y esclavos. El proyecto Tarasco inició el 19 de julio de 1939 con un curso de preparación para maestros nativos, donde participaron 20 estudiantes en el entrenamiento del alfabeto tarasco. Desde el inicio del proyecto, los maestros instruyeron a los alumnos del internado indígena Tarasco del Paracho, Michoacán. Se crearon en este tiempo diferentes materiales en lengua tarasca, como fue un periódico mural, así como la redacción de cuentos y canciones. Una vez que los maestros nativos concluyeron el aprendizaje del alfabeto, se realizaron misiones de alfabetización en 2 pueblos de la región, así como clases de alfabetización en el internado de la zona. El proyecto fue interrumpido 6 meses después de trabajo debido al sexenio de Manuel Ávila Camacho.